Me llamo Clara. Tengo 25 años y soy de Guadalajara, México. Ese verano decidí pasar las vacaciones en el pequeño pueblo donde nacieron mis abuelos, al sur de Jalisco, cerca de Tapalpa. Una tierra de cerros verdes, naranjos perfumados y atardeceres que parecen incendiar el cielo. Allí, el aire huele a tierra mojada y madera vieja. Hay un silencio espeso, como si el tiempo caminara más lento. Mi abuela vive en una casa antigua, de muros encalados y tejas rojas. Al fondo del terreno, detrás de los naranjos, está el establo donde mi abuelo guardaba todo tipo de herramientas. Pero desde hace unos años, allí vive Tormento, un caballo andaluz negro, fuerte y elegante, que fue de mi tío antes de que se mudara a España. Desde niña sentí una conexión extraña con él. Como si me reconociera. El primer día lo pasé entre pláticas con la abuela, tortillas hechas a mano y una siesta bajo la parra. Pero al anochecer, no podía dejar de mirar por la ventana hacia el establo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estaba Tormento ahí solo con la tormenta que se avecinaba? Me vestí con un vestido sencillo, de algodón blanco, ajustado a la cintura, y unas sandalias de cuero trenzado que aún conservaban el olor a mercado artesanal. No llevaba sostén. La tela suave se pegaba a mi piel por la humedad del aire. Me cubrí con un rebozo delgado y salí al patio. El cielo estaba plomizo. Los naranjos susurraban con el viento. El barro mojado se pegaba a mis pies, pero yo seguía caminando. El corazón me latía más rápido con cada paso. Al llegar al establo, empujé la vieja puerta de madera. Chirrió como si despertara a algo dormido. Dentro el aire estaba denso con olor a heno seco, cuero viejo y algo más, incienso. Tormento alzó la cabeza y me miró. Sus ojos brillaban en la penumbra, oscuros y tranquilos, pero había en ellos una intensidad que me hizo estremecer. «Hola, hermoso», susurré. Me acerqué despacio. Su respiración era cálida, pausada. Lo acaricié detrás de la oreja, donde sé que le gusta. Cerró los ojos un segundo. Mi mano temblaba ligeramente. Me senté en una caja de madera cerca de él. El vestido se deslizó un poco, dejando ver más de mis muslos. No me molesté en bajarlo. Era como si mi cuerpo supiera más que mi mente. Comencé a peinar su crin con una de las viejas peinetas que encontré colgada. El gesto era hipnótico. Mis dedos rozaban su piel caliente y con cada movimiento sentía una electricidad sutil subir por mis brazos. Tormento se acercó más. Su hocico tocó mi rodilla. Me quedé quieta con la respiración contenida. No era sexual. Era algo más antiguo. Más profundo. Como si él pudiera ver todo lo que soy, lo que escondo. De pronto un golpe seco sacudió el aire. La puerta se movió sola. Giré la cabeza bruscamente, pero no vi a nadie. El silencio volvió. Solo el goteo de la lluvia comenzando afuera. Me levanté. Me acerqué a la puerta y la cerré del todo. Al volverme, Tormento estaba justo detrás de mí. Su hocico se apoyó en mi pecho, suave, respetuoso. Sentí un calor subiendo por mi cuello. Lo miré a los ojos. ¿Me estás cuidando?, le pregunté con voz apenas audible. Él resopló suave. Como si dijera que sí. Me quedé ahí un rato en ese establo antiguo, sintiendo el latido del mundo a través de sus patas, el crujido de la madera, el aroma de la noche. Cuando regresé a la casa, la abuela ya dormía. Pero mi prima Rebeca, de 19 años, más curiosa que prudente, me miró desde la hamaca. No dijo nada. Pero lo vio todo en mi cara. Y yo sabía que volvería al día siguiente. No solo por él, sino por mí. Por algo que estaba despertando en mi interior y que ya no podría ignorar. Al día siguiente desperté con la sensación de no haber dormido en absoluto. En mis sueños Tormento aparecía una y otra vez, caminando entre naranjos, observándome desde la sombra, respirando cerca de mi cuello como si quisiera decirme algo, pero sin palabras. Y lo más inquietante, sentía su calor incluso al despertar. Como si mi piel aún recordara su contacto. Me vestí con algo más casual, un vestido color lavanda, suave, de lino, con mangas cortas y botones que bajaban por el pecho. No llevaba nada debajo. Lo hacía por el calor, o al menos eso me repetía.
Desayuné con la abuela y Rebeca, pero mi mente estaba lejos. Rebeca me miraba de reojo. Sabía que sospechaba algo. Por la tarde, mientras barría el patio, me detuve un momento bajo el sol. Bajé la mirada a mi pierna y me quedé helada. Allí, en la parte interna de mi muslo izquierdo, había un pequeño círculo rojizo. No era un moretón ni picadura. Era una marca. Delicada, casi quemada en la piel. Un anillo con lo que parecía un ojo en el centro. Sentí un escalofrío. Me lo había hecho yo sin saber. ¿Durante la noche? Me asusté, pero también sentí algo parecido al orgullo. Como si fuera una prueba de algo sagrado. O prohibido. Esa noche no pude resistirme. Caminé al establo justo antes del anochecer. No me arreglé como la vez anterior, pero sí elegí conscientemente una camisa blanca, larga, que apenas llegaba a mitad del muslo. Era fina, casi transparente con la luz de la luna. En los pies, descalza. El contacto con la tierra me daba una sensación ritual. El establo estaba en penumbra. No encendí el foco. Me gustaba esa oscuridad. Me hacía sentir escondida, a salvo. Al entrar, Tormento ya estaba de pie, esperándome, como si me hubiera escuchado llegar desde lejos. Se acercó y me olfateó las manos. Luego bajó la cabeza, pegando su frente a mi pecho. Cerré los ojos. Su aliento era tibio, dulce, y mi piel reaccionaba a cada roce. Hoy, algo cambió, ¿verdad? Susurré. Él respiró profundo, y algo en su mirada me respondió sin palabras. Me senté en el montón de heno con las piernas cruzadas. El dobladillo de la camisa se subió un poco, dejando ver mis muslos. No me cubrí. No me daba vergüenza frente a él. Tormento se acercó y colocó suavemente su hocico en mi muslo izquierdo. Justo donde estaba la marca. La lamió una sola vez, lentamente. Sentí un escalofrío que me atravesó el cuerpo. Cerré los ojos. No era erótico en el sentido habitual. Era íntimo. Como si compartiéramos un pacto antiguo. De pronto algo cayó en el rincón del establo. Un ruido seco. Me giré con el corazón en la garganta. Era una tabla que se había soltado, pero en la pared donde antes solo había polvo, ahora había algo más. Una marca. Igual que la de mi muslo. Un círculo y un ojo. Dibujado con algo oscuro como carbón, pero con trazos demasiado precisos, demasiado conscientes. Tormento bufó. Dio un paso atrás. Me miró con intensidad. ¿Qué es esto? Le dije casi sin voz. Y entonces, en ese silencio denso, escuché pasos afuera. Lentos. Muy reales. Me levanté, el corazón golpeando en mi pecho. La puerta del establo se movió apenas. Me acerqué en puntas. Abrí, y no había nadie. Solo el campo callado y los naranjos dormidos. Cerré la puerta. Al darme la vuelta, Tormento estaba frente a mí, su hocico apenas rozando mi frente. «Me estás cuidando, ¿verdad?», dije. Y en su mirada lo supe. Él era el guardián de algo que recién empezaba a revelarse. Me senté en el rincón, junto a él, y permanecimos así hasta que la luna alcanzó su punto más alto. Antes de irme, acaricié su cuello y susurré. «Volveré mañana, y tú también lo sabes». Esa noche casi no dormí. La marca en mi muslo ardía con una calidez extraña, como si se hubiera activado con el roce de la lengua de Tormento. No era una herida, ni tampoco una quemadura. Era algo vivo. Palpitaba con mi pulso. En mis sueños, una mujer me observaba desde un río. Su vestido flotaba en el agua como si fuera parte de ella. Tenía el mismo símbolo marcado sobre el pecho como un tatuaje antiguo. Y aunque no decía una sola palabra, yo entendía, ella me estaba llamando. A la mañana siguiente la abuela notó que estaba distraída. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Mentí. En realidad estaba en otro plano, atrapada entre la ansiedad y el deseo. Rebeca me miraba con una mezcla de recelo y curiosidad. Ya no se molestaba. Ese día decidí no esperar al anochecer. En cuanto cayó la tarde, me duché y me vestí como si estuviera preparándome para una misa pagana.
Elegí una blusa sin hombros de lino natural, ligeramente translúcida, que dejaba ver la curva de mi clavícula. Abajo una falda larga y vaporosa, color vino tinto, que se pegaba a mi piel húmeda. Iba descalza. Mi única joya, un brazalete de cuero viejo, que había encontrado en una caja del granero. Al ponerlo sentí un pequeño cosquilleo. Como si perteneciera a mí desde antes. Caminé por la vereda hacia el establo mientras el sol se escondía tras los cerros. El aire estaba cargado de humedad, y el olor a cítricos podridos me hacía pensar que algo más se estaba descomponiendo, algo en mí. Al entrar, Tormento no estaba en su rincón habitual. Por un momento pensé que se había soltado. Pero entonces lo vi, estaba de pie en el centro del establo, justo debajo de la gran viga central, donde el polvo flotaba como un velo dorado. Su cuerpo brillaba con el reflejo de la luz del atardecer. Me miraba sin moverse. Había una intensidad en él, como si supiera lo que iba a pasar. Estoy aquí, dije. Tormento bufó suavemente. Me acerqué. Al hacerlo vi que en la pared detrás de él la marca se había transformado. Ahora tenía ramas que salían del círculo como raíces o nervios. Y en el centro del ojo algo brillaba. Una gota. ¿Sangre? Me detuve a pocos pasos. Tormento inclinó la cabeza. Sentí su aliento en el pecho. Me senté en el suelo con las piernas dobladas bajo la falda. Cerré los ojos. Y entonces lo escuché. Una voz de mujer, susurrando dentro de mi cabeza. Ya lo entiendes, ya lo recuerdas. Abrí los ojos de golpe. Tormento seguía allí inmóvil, pero su mirada era distinta. Era más humana. Y entonces la vi. En el reflejo de la vieja ventana del establo. Una figura femenina, de pie entre los naranjos a contraluz, en blanco con el cabello suelto. No me giré. Tenía miedo de que desapareciera si lo hacía. Pero en el reflejo ella levantó la mano. Su palma tenía la misma marca que yo. ¿Quién eres? Pregunté. La figura inclinó la cabeza. Y en ese instante la puerta del establo se cerró sola, con un estruendo que me hizo saltar. Tormento resopló. Dio un paso adelante y me tocó el hombro con el hocico. Lo acaricié con manos temblorosas. Tú sabes quién es ella, ¿no? Él se quedó quieto, respirando hondo. Me miraba como si esperara algo de mí. Como si yo tuviera que dar el siguiente paso. Me levanté y caminé hacia la marca en la pared. Estaba caliente al tacto. Casi quemaba. Al posar la mano sobre ella, sentí como si algo entrara en mí, un flujo invisible. Y ahí, justo entonces, lo recordé. Un río. Un caballo negro. Una mujer sumergida. Un grito. Una promesa. Me alejé casi sin aire. Tormento me seguía con la mirada. ¿Esto ya ha pasado antes? En su mirada no había duda. Solo aceptación. De pronto oí mi nombre. Clara. Era Rebeca. Su voz venía desde el campo cerca del establo. Me congelé. Me había seguido. Corrí a la puerta, pero no vi nada. Solo la bruma del anochecer y los árboles quietos. La llamé, pero no respondió. Al volverme, Tormento estaba justo detrás de mí. Colocó su hocico en mi pecho y lo dejó ahí. Sentí sus latidos. Eran fuertes. Los míos aún más. En ese momento supe que ya no era una historia de vacaciones. Era un llamado. Uno que no podía ignorar. Esa noche no regresé a casa. No podía. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo. Algo se estaba abriendo dentro de mí. Como si la piel ya no pudiera contener la fuerza que despertaba. Me senté junto a Tormento acariciando su cuello, mientras el calor de su cuerpo se filtraba a través de mis manos. No hablábamos, pero había comunicación. Silenciosa. Instintiva. Cuando el cielo se cubrió de estrellas, me levanté. Me quité la falda lentamente como si me despojase de un disfraz. Me quedé en la blusa blanca, larga, que apenas cubría lo necesario. Tormento no apartaba la mirada. Sentí un pudor extraño, no por él, sino por mí misma. Como si fuera observada por la noche entera.
La marca en mi muslo ardía con más fuerza. Volví a acercarme a la pared donde estaba el símbolo. Los nervios que salían del ojo se habían extendido más, casi tocaban el suelo. Y al posar mi mano sobre él, todo se volvió luz. Una visión. Era yo, pero no del presente. Otra Clara, con otro nombre. En un tiempo antiguo. Desnuda en un río con el caballo negro a su lado. Y la mujer, la del agua, se le acercaba y pronunciaba un nombre. Ischel. Sentí un estremecimiento profundo. Era un nombre maya. Un nombre de fuego. Y supe que era mío. O lo había sido. La visión se desvaneció, pero no el recuerdo. Me giré hacia Tormento, aún descalza sobre la tierra del establo. ¿Es ese mi verdadero nombre? Él bajó la cabeza. Como si lo confirmara. En ese momento se abrió una tabla suelta del techo. Algo cayó con un golpe seco. Una caja de madera envuelta en cuero. Me acerqué y la abrí. Dentro, un pequeño espejo de obsidiana, una pluma blanca y un cuaderno lleno de símbolos. Rebeca. Sentí su nombre aunque ella no estaba allí. Estaba conectada a esto también. Salí del establo corriendo, aún con la blusa pegada al cuerpo. Llegué a casa descalza, con las piernas cubiertas de polvo. Mi abuela y Rebeca estaban en la cocina. Me miraron como si vieran. ¿Dónde estuviste?, preguntó Rebeca. En el origen, dije sin pensar. Subí las escaleras, cerré la puerta y me senté frente al espejo con la caja abierta en el regazo. La pluma estaba tibia. Esa noche soñé con un altar. Un lugar de piedra, rodeado de agua. Tormento estaba allí con la mujer de blanco. Ella me extendía la mano. Y me decía: estás a un paso del umbral. Desperté al amanecer. El espejo de obsidiana me reflejaba, pero no era yo. Era la otra. La que aún vivía en mí. En el interior de mi muslo, la marca se había agrandado. Ahora los nervios llegaban hasta la cadera. No podía esperar más. Me vestí con una túnica larga, de lino crudo. No llevaba ropa interior. Solo la pluma blanca atada al tobillo con un hilo rojo. En el pecho el espejo de obsidiana colgado con un hilo de cuero. Era un atuendo ceremonial. Sin haberlo sabido, lo había compuesto de forma exacta. Y entonces sentí una presencia tras de mí. Rebeca. Estaba en la puerta. Clara, susurró. Anoche soñé contigo. Nos miramos sin palabras. Y supe, ella también tenía una marca. Solo que aún no se había revelado. Ven, le dije. Y las dos caminamos hacia el establo. El cielo estaba cubierto. Ni una estrella. La luna oculta detrás de nubes densas. Rebeca caminaba a mi lado en silencio. Llevaba un vestido sencillo color miel, de algodón fino, y el cabello suelto. En su cuello una pequeña piedra azul que colgaba. Al llegar al establo, la puerta estaba entreabierta. Adentro, todo había cambiado. El suelo estaba cubierto de pétalos secos. Las paredes marcadas con símbolos que pulsaban con una luz tenue. Y en el centro, Tormento. Majestuoso. Inmóvil. Esperándonos. Me acerqué. Rebeca se quedó un paso atrás. ¿Estás segura de que esto no es una locura?, susurró. No, respondí. Pero hay cosas que van más allá de la cordura. Extendí la mano y toqué la frente de Tormento. En ese instante las velas que no habíamos encendido comenzaron a arder por sí solas. Llama azul. Sin humo. El aire se volvió denso. La marca en mi muslo brilló. Y en el brazo de Rebeca apareció una igual. Roja, fresca, viva. Ella se estremeció. ¿Qué es esto?, preguntó. Es la llamada, dije. Ahora tú también la sientes. Tormento giró lentamente la cabeza. Sus ojos ya no eran de caballo. Eran humanos. Antiguos. Sabios. Y entonces la vimos. La mujer. Entró por la puerta que se cerró tras ella sin ruido.
Vestía túnica blanca, iba descal. Nos miró y sus ojos. Han respondido, dijo. Las guardianas han regresado. No sé cómo, pero entendimos, esto era un ciclo. Cada generación, 2 mujeres eran elegidas. Una con la sangre del cielo. La otra con la sangre de la tierra. Ambas unidas por la bestia sagrada, el caballo del ojo. Tormento no era solo un animal. Era el guardián del umbral. ¿Y qué hay al otro lado? Pregunté. Ella no respondió. Solo señaló la pared. El símbolo ya no era plano. Se había abierto. Literalmente. Un agujero oscuro, redondo con una pulsación que latía como corazón. Rebeca dio un paso atrás. Clara. Yo no me moví. Sentía como todo lo antiguo despertaba en mi pecho. Tormento se acercó. Colocó su hocico sobre mi corazón. Y entonces lo entendí. No tenía que pasar por el umbral sola. Juntas con él. Tomé a Rebeca de la mano. Confía. Ella asintió. Dimos un paso adelante. Y entonces el mundo se quebró. Todo desapareció. Solo una luz. Una sensación de caída. De disolución. Y luego. Oscuridad. Cuando desperté estaba en el establo. Sola. Tormento ya no estaba. Rebeca tampoco. Todo estaba en silencio. Me levanté con dificultad. Mi ropa estaba intacta. En la pared el símbolo seguía ahí. Pero el ojo estaba cerrado. Y bajo él una inscripción que no estaba antes. El pacto está sellado. Ella regresará.